Listo, chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es el ius naturalismo y el ius positivismo, en tanto que estos dos, digámoslo así, corrientes jurídicas y corrientes del derecho nos permiten entender la manera como se empieza a abordar este naturalismo y este positivismo dentro de la Declaración de los Derechos Humanos y cómo estos se hacen vida ya directamente dentro de la práctica cotidiana, que también lo podemos ver dentro de los contextos globales que se están desarrollando actualmente. Cuando hablamos de ius naturalismo, estamos hablando de derecho. La palabra ius, pues traducido del latín, tiene que ver directamente con el derecho natural, y el ius positivismo pues también tiene que ver con el derecho, que básicamente ya tiene unos elementos jurídicos distintos al que trabaja el primero, y eso es pues básicamente lo que vamos a profundizar ahorita. Sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da el 10 de diciembre de 1948. Los antecedentes es para tratar de evitar todas las situaciones de vulneración a la dignidad humana que se generaron durante la Segunda Guerra Mundial. Hablar de dignidad, digámoslo así, que lo asumimos como una parte normal dentro de la práctica de seres humanos, pero hay que tener la claridad que cuando estamos hablando de dignidad, pues específicamente lo que nos hace valer como personas, como seres humanos. Entonces, vamos a tener muy en cuenta este concepto, no solamente ahorita dentro del análisis de derechos humanos, sino en todo lo que vayamos viendo también de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, arrancamos, chicos. La actividad de hoy, o sea, vamos fijando directamente la presentación hacia eso. La idea es que en un archivo de Word ustedes me van a presentar, van a elegir tres elementos de cualquiera de los que vayamos a ver dentro de esta presentación de ius positivismo y el ius naturalismo. La idea es que ustedes van a hacer un cuadro comparativo con estas dos perspectivas. ¿Y cuántos elementos van a comparar? Tres. Ustedes deciden si semejanzas y diferencia, ¿vale? Solamente tres aspectos. Tenemos en la misma planeación acá, vamos a responder una pregunta relacionada con la situación que estamos viviendo ahorita, en esta época de coronavirus, en el que se han tomado medidas tanto por parte del Estado como por parte de los mismos ciudadanos. ¿Predomina el ius naturalismo o el ius positivismo? Listo, esto para tener en cuenta si efectivamente pues tenemos claridad primero en los dos conceptos, y segundo pues para ver si realmente el ser humano se regula por sí mismo, ¿vale? Entonces, arrancamos. Porfa, esa presentación me la envían por Word. Gracias. Vamos a ver si esto avanza. Listo, listo. Chicos, entonces, pues directamente cuando hablamos del naturalismo, pues eh, se tuvo en cuenta dentro de la Declaración de Derechos Humanos hacer, digámoslo así, consolidados dentro de los derechos fundamentales. Los principios es defender la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Eh, Básicamente dice que los derechos están desde el mismo momento en que los seres humanos nacen, ¿sí? Que no son otorgados por nadie. Platón y Aristóteles le daban esa connotación. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho natural. No lo está dando nadie, simplemente lo tenemos por el solo hecho de haber nacido. Platón y Aristóteles lo trabajaban en Grecia, entonces demos cuenta de la trascendencia que viene a tener hasta esta época. La cuestión es que esta parte del naturalismo ha cambiado a través de la historia, por eso vamos a trabajar algunos antecedentes en este aspecto. ¿Listo? Entonces, Platón y Aristóteles lo mantienen como el derecho natural que debe tener cualquier persona por el solo hecho de ser persona. El derecho a la vida desde que se nace es el derecho que ya no lo otorga nadie. No obstante, sabemos que en política y cuando hablamos de derechos, pues estamos sujetos a las relaciones de poder que se estén dando en ese momento. De tal manera que en la Edad Media empezamos a ver lo que tenemos como el naturalismo teológico, en donde dice que el derecho a nacer no es que sea natural, o sea, es un derecho que viene directamente porque Dios te lo dio. Entonces, tenemos que recurrir a ello, ¿sí? Poder de la iglesia, estamos en una época en el que el poder lo tiene directamente la iglesia, entonces el discurso también se orienta hacia ese punto, perdón, que también lo podemos comparar con las teocracias que encontramos ahorita en parte de Medio Oriente. Cuando hablamos del naturalismo racionalista, entonces ya estamos hablando de la época del Renacimiento, entonces es donde vienen a decir, hey, no todo viene solamente por el mandato de Dios, ¿sí? La razón humana también tiene unos elementos importantes. Entonces, viene toda la discusión que tenemos de teología, viene toda la época del racionalismo,
durante el Renacimiento que vienen a desmontar de cierta manera eso que solamente se van a reconocer los derechos que Dios nos adjudique. Porque efectivamente si estamos viendo relaciones de poder, pues nos estamos dando cuenta cómo la iglesia también aprovechó ello, tanto para dar como para quitar también elemento como la vida. ¿Listo? El isnaturalismo historicista, entonces dicen que lo bueno y lo malo es volátil. Sí, esto cambia a través de la historia y a través de lo que la misma noción de moralidad o la misma noción o la misma sociedad tiene como lo que se entiende como bueno o como malo, ¿vale? Entonces, en este tiempo, digámoslo así, que era malo que las mujeres salieran despojadas de su velo, que fueran a la iglesia en esa época sin las vestiduras apropiadas. Vemos cómo esto va cambiando a través del tiempo, entonces a partir de ahí lo va teniendo. O sea, el derecho, el naturalismo no es el mismo para todas las sociedades, este se va acoplando a ellas. ¿Listo? Cuando hablamos del naturalismo clásico, que era lo que les estaba hablando yo de Platón y Aristóteles, pues estamos hablando del primer reconocimiento que se hace de derecho natural. Cuando hablamos de naturalismo moderno, entonces es donde aparece el racionalismo. Tenemos el caso de Tomás de Aquino, que a pesar de ser religioso, pues también empieza a tener en cuenta que pues hay ciertas cosas que van directamente bajo el dominio de Dios y otros que efectivamente ya corresponden a la parte de los seres humanos. ¿Listo? Dentro de algunos de los representantes que tenemos, entonces tenemos, por ejemplo, entonces el caso de Luke, padre también del racionalismo, lo que empezamos a trabajar durante la época del Renacimiento. Tenemos a Hobbes, pues que ya lo hemos trabajado también y que pues podemos también corroborar la manera como, digámoslo así, empieza a determinar las diferencias entre ciertos tipos de derecho. Tenemos el caso de Rousseau. Ya sabemos que entonces Rousseau fue, digámoslo así, uno de los ideólogos de todo lo que fue la Revolución Francesa, que efectivamente decía que realmente el derecho natural no debería estar sometido por el gobierno del rey, sino que cada ser humano, por ejemplo, por el solo hecho de nacer, el ser humano debería ser libre y no debería ser sometido a los mandatos de otros, sino que debería guiarse incluso por su propia moral. Entonces, básicamente no se necesita de leyes estrictas que regulen el accionar del ser humano. ¿Listo? Vamos con la parte del positivismo. Positivismo, pues, básicamente lo que viene a decir es, claro, el ser humano tiene unas leyes que mismo se ha constituido, que son unas normas más morales, ¿listo? Entonces el ser humano termina actuando según su conciencia y según lo que se estima como lo que es bueno, lo que es malo, pero pues ya sabemos que esto incluso es un término muy subjetivo. Empiezan a decir que efectivamente tiene que haber alguien que empiece a regular las leyes, que empiece a regular el derecho y a partir de ahí es que empiezan a existir las leyes que deben ser objetivas. No, cada ley debe ser analizada según el contexto de la sociedad en la que se encuentra, pero debe haber un ente que la regule y que efectivamente haga que el mismo ser humano la cumpla. Estamos viendo que cuando tenemos relaciones de individualismo, cuando hay relaciones de poder, el ser humano no se guía por normas morales, sino que prácticamente siempre va a estar actuando directamente bajo sus propias conveniencias. Tenemos el dispositivismo ideológico, entonces el derecho hay que cumplirlo, o sea, no es que no conozco la ley y entonces no la voy a cumplir, es básicamente que las leyes deben ser universales dentro del contexto en el que se encuentran y que efectivamente no debe haber desacato por ningún individuo. El formalismo, entonces el derecho es un sistema cerrado, eh, digámoslo así, que no debe interpretarse una ley. Si una ley se expide, que básicamente es por parte del Estado, esta no debe ser sometida a pareceres, sino que efectivamente debe tener unas regulaciones específicas que la promuevan como ley y segundo que lleven a que el cumplimiento sea ejercido por todos los ciudadanos. Tenemos la parte del imperativismo, entonces básicamente las leyes deben ser cumplidas por normas de coacción. Sabemos que la ley es universal, que es establecida por la Constitución, que la Constitución se valida bajo los mismos mandatos que se han hecho directamente de la inscripción o la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, pero pues digámoslo así que hay momentos en que las mismas leyes no se cumplen. En ese momento es cuando entra a ejercerse la fuerza
o la coacción. ¿Listo? Acordémonos de lo que hablamos de Weber, donde efectivamente el Estado hace cumplir las leyes no a partir de la motivación moral ni el hecho de que seamos mejores seres humanos y un mejor Estado, sino que prácticamente es que las leyes están para cumplirse y si no se cumple, pues efectivamente se ejerce la parte de la coacción. ¿Listo? El metodológico y conceptual, pues básicamente la moralidad no entra acá. Si, por ejemplo, dicen que son ciertas personas ahorita con la parte de la emergencia que tenemos con el COVID-19, que hay ciertas personas que pueden salir y otras no, a mí me parece injusto que las señoras del aseo tengan que salir eh, a ir a hacer sus deberes o su trabajo, pero pues desafortunadamente aquí no estamos bajo cuestiones morales, sino que lo que están diciendo es que las leyes se cumplen independientemente de la moralidad. El cuestión de justicia o injusticia pues no entraría en esta parte. El dispositivismo lógico, entonces, básicamente eh, hay que tener en cuenta en el momento de la promulgación de las leyes que efectivamente cumplan con las cuestiones de respetar igualdad, de respetar también de cierta manera la equidad, pero también deben establecerse bajo un análisis y un estudio específico para poder establecerlas. ¿Listo? Los principales autores, pues positivismo sabemos que está Augusto Comte, que básicamente habla de las leyes de los tres estados. Tenemos a Kelsen, que es de quien acabamos de hablar. Tenemos el caso de Norberto Bobbio. Entonces, en el caso de Norberto Bobbio, pues hay un libro muy chévere, cortico, que es Democracia y Secreto, que logra también establecer bastante la manera como actúa el Estado y la importancia de las leyes. Él analiza las leyes también desde la parte como la cumplen los ciudadanos, pero también la manera como el Estado a veces termina asumiendo las leyes como una manera de ejercer coacción y de mantener su poder. Y al Ross, tenemos toda la tesis de positivismo jurídico, que es todo lo que manejamos ya dentro de los campos de derecho. Acá tenemos entonces a cada uno de los autores. Eh, Vamos con el iusrealismo, pues vamos a hacerlo de manera muy rápida porque la idea no es centrarnos tanto en ellos. Entonces, digámoslo así, que ellos lo que tratan es como de hacer el híbrido entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Entonces reconocen que si hay un derecho natural que tenemos todos los seres humanos, pero que no necesariamente en el caso de los surrealistas no quiere decir que solamente debamos someternos al positivismo. Dice que debemos combinar en este caso los dos, digámoslo así, que tienen en este concepto las dos partes de los temas o problemáticas que para ellos se deben abordar. Entonces el concepto y la naturaleza del derecho, o sea, cuando hablamos de derecho de quién viene y en últimas el derecho a quién tiene, a quién termina perjudicando o a quién termina favoreciendo. ¿Listo? Dentro de las características, entonces, hay relación directa entre derecho y sociedad. Las leyes, al ser leyes y al ser promulgadas, debe tener en cuenta también directamente la posición de los ciudadanos que tanto les afectan. Debe ser concreta. Esta parte es dentro del israelismo americano. Entonces, que dice que básicamente el derecho debe ser llevado por una persona que tenga conocimiento, que no debe ser favorecedor de otros intereses. Esto pues teniendo en cuenta la manera como se asumió también la parte del derecho en la misma Roma, que fue donde se promulgó el derecho romano, y cómo el derecho terminaba beneficiando a ciertas élites o a ciertos sectores durante la parte de la historia. Entonces vemos durante la Edad Media como también había un juez que efectivamente era quien dictaba las sentencias para crear quién vivía o quién moría o quién era brujo o quién no. Entonces, digámoslo así, que va en ese sentido. Entonces, debe ser objetivo y debe tener en cuenta el naturalismo y el positivismo. El Estado debe ejercer las leyes, el cumplimiento de las leyes, pero siempre y cuando sea neutral. ¿Listo? Chiquis, entonces, hasta esta parte, vemos como el naturalismo y el positivismo de cierta manera se promulgan. En la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que los estados deben comprometerse a respetar estos derechos, por ello tienen que promulgar leyes que efectivamente las hagan cumplir. Esto siempre y cuando estableciendo lo que vienen a ser las bases del naturalismo, que son básicamente lo que encontramos dentro de los derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces, aquí se organizan los dos. Queridos, vemos diferencias entre positivismo y naturalismo. En este caso, van a analizar ustedes en una situación efectiva, en cualquier caso de lo que está pasando ahorita globalmente, un país que se está predominando el positivismo y el naturalismo. Entonces, porfa,
Vamos a revisar estos dos conceptos, van a responder su pregunta, solamente un parrafito, ¿vale? Nos vemos.